En el video de hoy vamos a hablar de qué es un doctorado y más generalmente de programas de posgrado en ciencias con el sonido de la lluvia de fondo. Un doctorado es un programa académico que en Europa dura al menos 3 años y en Estados Unidos dura al menos 4 años. En mi caso, por ejemplo, voy a tardar 6 años porque eso es el promedio de la duración de los doctorados en la división de geología en Caltech, y si estás en otra disciplina como por ejemplo biología o química puede tardar hasta 7 u 8 años. Y se define como un programa académico porque al finalizar este tiempo tú vas a recibir un título que en mi caso es el título de doctorado. ¿Qué pasa durante estos años? Inicialmente hay una fase pasiva que se parece mucho al modelo académico que se lleva en la escuela o en la universidad durante el pregrado o la licenciatura, en la que principalmente se cursan materias y se asiste a las clases, se presentan tareas, exámenes y presentaciones orales y se asume que se nos están enseñando cosas y se nos califica. Sin embargo, en el doctorado, a diferencia de este modelo, se incorpora una fase activa. Esta fase activa es la preparación para ser un investigador. Es decir, es una preparación en la que por primera vez se pasa de aprender sobre el método científico en libros o leyéndolo y se pasa a ponerlo en práctica. ¿Y cómo sucede esto? Los estudiantes de doctorado tienen que estar involucrados activamente en cada una de las siguientes fases. Inicialmente ocurre una generación de ideas sobre proyectos científicos con el acompañamiento de un asesor o investigador principal. Esta generación de ideas lleva a reconocer o identificar cuáles son las preguntas más importantes en el área que queremos estudiar y cuáles son las preguntas que podemos abordar desde nuestros conocimientos y con las metodologías y equipos que tenemos disponibles en nuestro departamento. Se plantea el problema y la hipótesis científica para posteriormente diseñar cuál va a ser la metodología que vamos a seguir para colectar los datos, por ejemplo, si necesitamos ir al campo o al mar a recolectar nuestras muestras, o si necesitamos diseñar los experimentos que vamos a realizar. A la par que generamos posibles predicciones sobre los resultados de dichos experimentos. Después de esta fase se ejecutan las mediciones, los análisis y la colecta de datos. Es decir, generamos la información que nos va a permitir sustentar o refutar las hipótesis que planteamos en un comienzo. Finalmente se analizan los datos y se ponen en el contexto de lo que sabemos como comunidad científica hasta ahora, se verifica si se cumplieron o no las hipótesis y se sugieren futuras direcciones en las que se puede llevar la investigación, bien sea para orientarnos en qué pasos debemos seguir o si no vamos a ser nosotros quienes continúen con el proyecto, qué pasos deben seguir los investigadores que quieran retomar estos proyectos. Como pueden ver dentro de lo que les acabo de describir, esto es exactamente la vida diaria de un investigador científico. Por lo tanto, el doctorado es básicamente la carta de entrada de un estudiante a la comunidad científica, en donde se le enseña por primera vez qué es ser un investigador, a la vez que desarrolla la capacidad de implementar el método científico por primera vez. Sin embargo, es importante recalcar que los estudiantes de doctorado son precisamente eso, estudiantes. Están en una fase de aprendizaje y por lo tanto idealmente deben estar acompañados todo el tiempo de su asesor y recibir también ayuda y apoyo de otros miembros de su laboratorio, bien sea estudiantes, postdoctorados o personal, y también crear conexiones con otros profesores o con otros estudiantes de otros laboratorios que les puedan aportar en su investigación. Algo que también es importante destacar es que a pesar de que una persona que está realizando un doctorado es considerado un estudiante, realmente es un investigador junior y por lo tanto idealmente debe recibir un salario que sea acorde con su actividad laboral y que le permita ser independiente económicamente. También es importante en este punto destacar que la fase inicial pasiva que les mencionaba es realmente una parte minoritaria de lo que realiza un estudiante de doctorado y solamente ocupa su tiempo parcial durante los primeros 2 años. Posterior a esto, la ocupación de un estudiante doctoral de tiempo completo es ser un investigador junior. ¿Cuáles son buenas razones para hacer un doctorado? Si tú piensas que te puede interesar seguir una carrera científica, el doctorado es considerado actualmente un requisito para ser reconocido como investigador en la comunidad científica. Hay una razón adicional que puede ser una opinión controversial, pero realmente para nosotros como latinos no residentes en Estados Unidos, ir a hacer un doctorado a Estados Unidos o a Europa nos permite abrirnos puertas en estos países donde podemos conseguir posteriormente oportunidades laborales que no podríamos conseguir de otra manera teniendo doctorados en nuestros países de origen. ¿Qué ventajas tiene realizar un doctorado? En primer lugar, un doctorado te permite ampliar tu propia perspectiva sobre la ciencia.
Te va a exponer a campos o a opciones académicas que no sabías que existían, principalmente a través de la interacción con otras personas, pero también a través del aprendizaje de ir a charlas, a conferencias, leer artículos y estar involucrado en discusiones académicas. Por otro lado, también te da a conocer nuevas opciones laborales. A pesar de que el doctorado es la puerta de entrada para seguir una carrera científica, no necesariamente tienes que tomar esta decisión al concluir tu doctorado. También te prepara mejor para continuar con opciones laborales en la industria o con otros trabajos alternativos. Algunos ejemplos de sus trabajos son ser editor o ser escritor de publicaciones científicas. También puedes escribir código y ser analista de datos, una habilidad que te permite trabajar casi que en cualquier industria. Y también te otorga habilidades esenciales dentro de cualquier trabajo, como por ejemplo, cómo organizar tu tiempo para ser más productivo, cómo ser más independiente en tu trabajo, liderazgo científico, porque a veces si tú estás a cargo de un proyecto puedes tener estudiantes de licenciatura o de pregrado a tu cargo, o puedes estar haciendo parte de un equipo, y esto va a hacer que necesites delegar y priorizar tareas. También puedes desarrollar habilidades de enseñanza a través de ser mentor de estudiantes o ser tutor o ser asistente del profesor titular de una clase. Te permite también desarrollar habilidades de escritura y escritura académica, que es un ejercicio distinto a si tú te puedes desenvolver muy fácilmente en escritura creativa, por ejemplo. Te va a permitir desarrollar habilidades de comunicación oral, pues vas a tener probablemente que dar presentaciones, y también comunicación científica al asistir a congresos o conferencias o al tener que tratar con profesores o investigadores de tu universidad u otras universidades. A través de este ejercicio te permite también crear relaciones interpersonales y hacer contactos y desarrollar la habilidad para hablar y acercarte fácilmente a personas que no conoces y romper la barrera de la incomodidad. Y finalmente, en relación con algo que ya había comentado antes, te permite adquirir un pensamiento interdisciplinar y poner en contexto tu propia investigación dentro de la relevancia que puede tener para otras áreas. A pesar de que hoy en día un doctorado se considera un requisito indispensable en la preparación de un futuro científico, requiere una inversión muy grande de tiempo y mantener la motivación a lo largo de este tiempo. A pesar de estas dificultades, la gran ventaja de hacer un doctorado es que estás haciendo una contribución de algo totalmente nuevo que no se sabía en la comunidad científica, y de esta manera esto es lo que te puede brindar una gran satisfacción personal. Este y mis próximos videos van a incluir herramientas para estudiantes, en particular estudiantes latinos de pregrado o licenciatura que estén buscando seguir una carrera académica o una carrera académica científica en Estados Unidos y otros países, así que si te gusta este video te invito a suscribirte y a compartirlo. Muchas gracias por seguirme apoyando.